Nosotros somos estudiantes de la Universidad César Vallejo, de la sede Lima Este, de la experiencia curricular Cátedra Vallejo, a cargo de la docente Angelita Ábalos Zárate. Somos el grupo número 2. Los integrantes son Alex William Castillo Farfán, Vladimir Chara Guamán, María Marujita Chávez Cueva, César Roberto Díaz Serna, Josué Giancarlos Díaz Guamán y quien le habla, Brian Calderón. Mi nombre es Brian Calderón Yaranga. Yo les vengo a hablar sobre la infancia de César Vallejo. Según Ana Tavera, en el 2020 nos dice que César Abraham Vallejo nació en la ciudad de Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1982. Fue el menor de 11 hermanos. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejos Benítez y su madre María de los Santos Mendoza. En su primaria estudió en el Colegio Nacional 271 y la secundaria en el Colegio Nicolás de Huamachuco. Desde muy pequeño practicaba el idioma quechua, el cual fue un plus para el desarrollo de su obra Paco Yunque. Sus primeros versos tenían términos bíblicos y litúrgicos, debido a que su abuelo fue sacerdote y la familia tenía la ilusión que desempeñar el mismo rol religioso. Mi nombre es Brian Calderón Yaranga. Yo les vengo a hablar sobre los amores de César Vallejo. Según el escritor Rubén Teodoro, en el año 2022, redactó al diario La República que en 1917 César Vallejo llegó a conocer a Zoila Rojas Cuadra, con la cual tuvo una decepción amorosa y casi se quita la vida. Luego de un año se enamoró de María Rosa Sandoval, a quien le dedicó un hermoso poema, Los Dados Eternos. Lamentablemente falleció por tuberculosis y fue enterrada en la ciudad de Otusco. Además, en una de sus obras, Los Heraldos Negros, le escribió unas notas importantes. Más tarde se relaciona con una señorita llamada Rita Úceda, una mujer andina, a la cual le escribió una canción titulada Idilio de Muerte. Años más tarde, llegó a conocer a una hermosa trujillana, llamada Hermelinda, a quien le compuso un poema Linda Regia. Más adelante, llegó a conquistar a Natalia Murgia, quien le compuso un poema Bordes de Hielo. Finalizando esa relación, se llegó a enamorar de una bella joven llamada Otilia Villanueva, a quien le compuso El dolor de las 5 vocales. Años más tarde viaja a Francia, en el año 1926, donde llegó y mantuvo un romance breve con la periodista Hermelinda Meise. Finalizando su relación, llegó a conocer a una joven parisina de nombre Georgette Filmerman, con la cual tuvo una relación hasta sus últimos días de su vida. Hola, soy Alex Castillo y continuando con los aspectos biográficos de Vallejo, tenemos a Vallejo en Europa. Según Francisco Martínez 2021, nos dice que el poeta César Vallejo fue una de las tantas personas que fue al viejo continente a llenarse de arte y de una mejor calidad de vida. España le pareció un país pobre, Madrid le dio una impresión pueblerina y si él quería escribir, entonces no estaba parado en el sitio correcto. Por su parte, en París, Vallejo pasó por momentos difíciles, llegando a pedir el apoyo a sus amistades, sintiéndose agobiado, ya que no contaba con el dinero para sustentar su situación económica, llegando a deber cerca de 2.000 francos a la patrona del hotel, por lo que depende de las buenas intenciones de la gente y de colaboraciones con un periódico para poder mantenerse. A pesar de estar en desamparo, se siente bien el estar atrás el ambiente del Perú, pues señala que es un motivo de orgullo y lo considera un éxito. No se queja a pesar de todo lo trágico que ha vivido, sintiéndose que está muy bien como está, sin conocer los caminos de la facilidad. Cabe destacar que el motivo por el cual Vallejo viajó no es necesariamente para ganar dinero y estar en una buena posición económica. Lo que Vallejo quería era abrirse paso como escritor, por lo que era necesario conocer un poco más de esta información para saber más de su historia y lo mucho que le costó llegar a ser una imagen de inspiración para las personas y para el poeta. Narrativa de César Vallejo. La narrativa se define como un género literario que puede presentarse ya sea de forma escrita como también de forma oral. La narrativa se presenta en todas las culturas a través de los tiempos y es en donde el narrador trata de explicar los hechos que ocurren a uno o a más personajes.
Según González, en el año 2012, nos dice que César Vallejo también hizo narrativa, donde apreciamos los textos de Escalas y Fabla Salvaje. El primer libro es un conjunto de narraciones breves que bien podrían ser considerados en el género de cuentos. El siguiente es un libro de narración, es más bien considerado una novela modernista peruana. Para nosotros poder analizar Escalas es necesario haber leído Trilce, dado que ambos libros se basan en la muerte de su madre, así como también en el periodo carcelario que sufrió el poeta. Es por ello que estos dos sucesos marcaron su vida y su obra literaria. Podemos comentar que César Vallejo es considerado un poeta universal, la cual lo demuestra en sus principales obras como Trilce, Paco Yunque, Los Heraldos Negros, entre otras. Los versos libres hacen de Vallejo y sus obras una manera diferente de comunicar su arte. Estos nos llevan a conocer a un escritor verdaderamente libre de crear, porque no se estandarizó en pautas europeas. Por ello, al leer a Vallejo se convierte en lectura de todos los tiempos y que no se debería pasar por alto. En conclusión, cuando analizamos la narrativa de César Vallejo, observamos diversos cambios creativos, lo que incide en la belleza de su producción literaria. Es importante recalcar que varias de sus narraciones están inspiradas por sucesos que han acontecido y han marcado su vida, como por ejemplo la muerte de su madre y la estancia en la prisión en el norte del país. También en sus obras donde nos narra aborda aspectos psicológicos, como se lee en su libro de Fabla Salvaje. Con las novelas y cuentos de César Vallejo disfrutamos de su narrativa fantasiosa y misteriosa, aunque también cuenta con otras obras donde logra sensibilizar a las personas acerca de los problemas del pueblo. Emprendimiento cultural. Definición del emprendedor. El autor Luis Puchol 2007 nos dice que la definición del emprendedor son aquellas personas que identifican una oportunidad, conociendo los riesgos de emprender, toman una acción de organizar los recursos necesarios para convertirse en creadores de una empresa, ya sea pequeña o grande, con la finalidad de obtener una ganancia. Estas son algunas de las razones por las cuales los emprendedores optan a emprender. La primera, ser su propio jefe. La segunda, poner en práctica sus ideas. Y la tercera, huir de la estructura empresarial. La cuarta, ponerse a prueba a sí mismos. La quinta, ser útiles a los demás. Un sistema de toma de decisiones acerca de la conveniencia o no de la creación de una empresa, que son análisis externo y análisis interno. En el análisis externo nos permite identificar las amenazas y las oportunidades. Las amenazas, son peligro planteado por una tendencia desfavorable del entorno, si no acometen acciones adecuadas a la pérdida de la posición de la empresa o la desaparición de sí misma, Y las oportunidades, son las circunstancias favorables para la empresa. Podría desarrollar con éxito sus acciones. Y análisis interno nos permite identificar las fortalezas y las debilidades. Las fortalezas, son puntos fuertes, aspectos positivos internos que cuenta la empresa. Y las debilidades son lo contrario, contrario de las fortalezas, las carencias de sí misma de la empresa. Emprendedor. Hola, mi nombre es César Díaz y en esta ocasión les diré cuáles son las claves que todo emprendedor debe de tener. Para iniciar, se debe tener en claro que un emprendedor es aquella persona que tiene la capacidad de crear, impulsar y realizar cualquier iniciativa. Para ello, diremos que las claves que siempre deben primar son la creatividad y la innovación. Teniendo estos dos valores, podemos tener la fija predeterminación a emprender cualquier proyecto. Según el autor García Salgado en el 2011, la creatividad y la innovación
son fundamentales para la innovación empresarial. A esta cita podemos agregar que cuando se tiene el don emprendedor, se pueden desarrollar más de un emprendimiento, aplicando la experiencia y valores ya mencionados. Sin miedo al fracaso y al derrotismo, todo emprendedor será capaz de llegar al éxito. Definición de radionovela. Según las fuentes de RPP Noticias del año 2018, la radionovela es un género de transformación que hace mucho tiempo atrás desarrolla lo que es el drama y la ficción. Esto que viene a compartir con cada persona para que capte el mensaje que se les logra enviar en cada autor, en cada radionovela que logra grabar o transmitir mediante los diferentes medios que habían en esa actualidad. Hoy en día tenemos la tecnología que permite que la radionovela sea escrita en libros, también se pueda transmitir por la televisión, ya que en la actualidad los autores pueden plasmar sus radionovelas, o ahora llamadas también conocidas como telenovelas, en videos y transmitirlo al público con una libertad de expresión y libertad de tiempo para que todas las personas puedan verlo. Por ejemplo, hoy en día las empresas televisivas se encargan de transmitir la telenovela por todo el mundo, enviando los diferentes mensajes de los diferentes autores a las diferentes personas. Importancia de la radionovela. La radionovela es un método basado en construcciones melodramáticas que deben influir en la reacción y comprensión del oyente y participante activo en la escucha. Estas expresiones narrativas van acompañadas de diferentes tonos y efectos de voz para así captar y entretener al oyente y así tener una mejor comprensión, que da la sensación al oyente de estar viviendo los acontecimientos narrados en la radionovela. Según Díaz, en el año 2013, nos dice que las radionovelas en el Perú comenzaron a partir de la década de los 30 del siglo pasado. De hecho, fue pensado para un público en general, y estas tuvieron un gran impacto en las amas de casa, porque constituía una importante fuente de distracción para ellas mientras hacían sus quehaceres del hogar. De hecho, llegó a existir una emisora solo para radionovelas. Esto debido a la gran acogida que dieron a este género las amas de casa. La radionovela se convierte en un instrumento importante comunicacional a la hora de contar historias o relatos. Asimismo, es de mucho apoyo para los estudiantes, ya que esto permite desarrollar su creatividad mediante la realización y diseño de historias que pueden basarse en hechos reales, así como también hechos ficticios. Además, es un formato efectivo para educar y brindar entretenimiento a la gente, ya sea a los radioescuchas, que estos gustan de historias o novelas creativas. En conclusión, las radionovelas son una gran herramienta comunicacional, por lo cual se puede captar la atención de radioescuchas sobre el tema a tratar, o por el cual toma una finalidad transmitir ideas o generalidades. El amor de Georgette y Vallejos. Según Gonzalo, 1997, un amor que nace cuando Vallejos deja el Perú por problemas con la justicia. Viaja a Francia y donde logra conocer a Georgette, ella una joven de 18 años, una costurera, estudiante, y él un escritor peruano que fue a buscar un mejor futuro en el país de los Reinos Unidos. Georgette y César Vallejos, un amor que nació en silencio. Entre ellos, desde muy jóvenes, se compartían miradas de ventana a ventana, ya que vivían frente a frente. Es un amor que perduró para toda la vida, ya que estuvieron juntos 10 años
después de la muerte de Vallejos, Georget se encargó de proteger sus manuscritos, tratando de sacar todas sus literaturas. Continuando sobre el tema designado Georget Philippa, tenemos a Georget después de la muerte de Vallejo. Según RPP Noticias 2018, nos dice que Vallejo y Georget se casaron en 1934 en París, siendo la poesía y el narcisismo lo que unía a ambos. Tras la muerte de Vallejo a los 46 años, Georget le da su tumba en Montreux, una ciudad francesa. En 1939 publica Poemas Humanos, una obra poética junto a Raúl Porras Barrenechea. En 1951 llega al Perú y vive de una pensión que el gobierno peruano le dio. Ella tenía un carácter fuerte y cuidaba con dedicación la memoria de Vallejo. En 1970 traslada los restos del poeta al cementerio Montparnasse con una dedicatoria que decía: "Ha nevado tanto para que duermas", refiriéndose al tiempo que dedicó en labor del poeta. En 1978, Georget sufre un accidente causando una grave lesión cerebrovascular. Esto quiere decir que la sangre no llega al cerebro y no puede recibir oxígeno, además de una parálisis parcial del cuerpo. Georget muere en Lima en 1984, siendo la que mantuvo el legado del poeta peruano César Vallejo, difundiendo sus temas como Poemas Humanos, El Tuxteno, Los Heraldos Negros, Trilce, entre otros. Georget luchó cumpliendo su palabra de hacerlo conocido a nivel mundial por sus exitosas obras poéticas, llegando a que las personas admiraran a Vallejo por su labor de escritor, y fue leal hasta sus últimos días de vida. El amor que ella le tuvo fue muy verdadero y admirable.